Se acerca la Pascua. Estamos a 7 de abril, el día de hoy es 7 de abril, el 14 es Jueves Santo, ¿está bien? Y hay algunos, dentro de ciertas comunidades cristianas evangélicas, que se rasgan la vestidura cuando hablamos de Jueves Santo, ¿no? Porque básicamente esto parece ser una terminología católica, pagana, construida por Constantino, algún reptiliano y probablemente Putin, ¿no? Porque vieron de que hoy mezclamos absolutamente todo y como que no tenemos mucho criterio histórico que digamos. La cuestión es de que siempre, de una u otra manera, Constantino tiene la culpa, si no es que está metido Siris de por medio, pero más allá de eso, todos estamos de acuerdo con que la semana que viene es la Pascua, o a la mayoría, siempre hay alguno que sale del montón, ¿no? Ahora, en ciertas comunidades cristianas evangélicas, como siempre, dando nosotros la nota, se dice, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo permaneció Jesús enterrado? ¿Cuánto tiempo fue? En el siglo XXI parece esto ser un misterio, de la misma manera que el día de ayer veíamos a una mujer que no sabía cómo definir la palabra mujer. Hoy para ciertas comunidades cristianas es un misterio saber cuánto tiempo Jesús permaneció en la tumba. Pese a que durante 2000 años esto nunca se discutió, hoy hay ciertas comunidades medias iluminadas, ¿no? Que nos suelen venir a decir, no, en realidad no, esto que entendimos durante 2000 años de cristianismo está equivocado, muchachos, está equivocado. Está equivocado, ¿por qué? ¿Por qué está equivocado? Porque no entendimos pasajes como este, tan evidentes, tan evidentes. Y dice así Mateo capítulo 12, versículo 40, la Nueva Versión Internacional, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Este pasaje, ¿qué es lo que quiere decir, muchachos? Bueno, esto lo que quiere decir es que básicamente nosotros hemos heredado las mentiras de Roma, porque por alguna extraña razón a algún papa le habrá beneficiado el hecho de que Jesús haya estado 3 días y haya estado menos tiempo que esos 3 días y 3 noches, ¿no? Vaya a saber, capaz que en algún, no sé, en algún momento en la historia antigua, algún papa jugó con algún otro sacerdote una apuesta y dijo, ¿a cuánto que les hago creer a todos los cristianos del mundo que Jesús no estuvo 3 días y 3 noches enterrado, sino que estuvo menos tiempo? ¿A cuánto que no? ¿A cuánto que sí? Dale, ya. ¿Qué apostamos? No sé, la catedral aquella. Bueno, listo, dale, ya está. Hay gente que piensa la historia de esta manera, ¿no? Creyendo que estas cosas se crean o se llegan a creer, ¿no? De esta forma. Raro, extraño. La cuestión es de que sí, a ver, saliendo de toda broma, hay este tipo de versículos, para algunos presenta algún tipo de problema, obstáculo, ¿no? ¿Cómo puede ser que Jesús haya sido crucificado y muerto un viernes y el domingo bien temprano haya resucitado? O sea, no me dan los cálculos. Porque si Jesús es crucificado un día viernes y viernes por la tarde, muere, aproximadamente Jesús permanece muerto durante el viernes unas 3 horas nada más. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, porque recordemos que el día, según los judíos, finaliza con la puesta del sol. Esto más o menos ocurría alrededor de las 6 de la tarde. Entonces, probablemente unas 3 horas nada más Jesús estuvo muerto. Quizás algunos proponen un poco menos de tiempo también. Estuvo esa fracción del día, el día viernes muerto, enterrado, ¿no? El sábado, todo el sábado, y después el domingo bien temprano a la mañana, Jesús aparece con vida. Discúlpenme, pero si saco las cuentas, a ver, un día tiene 24 horas. Pongámosle de que Jesús estuvo muerto a partir de las 3 de la tarde. Son 3 horas del viernes más 24 horas del sábado, son 27 horas. El domingo bien temprano Jesús resucita. Por ende, podríamos decir que Jesús estuvo muerto un domingo 2 horas, 1 hora, 45 minutos. Ni siquiera se llegan a cumplir 30 horas. Y según nosotros occidentales, que tenemos, o sea, todo tiene que evaluarse, toda la historia y las culturas deben evaluarse con el lente occidental del siglo XXI. Nosotros, bueno, sabemos de que los días son 72 horas. Y más cuando Jesús dice 3 días y 3 noches. Muchachos, más claro, más sencillo que esto, la literalidad de las 72 horas
imposible, más claro, échale agua. 72 horas ha estado enterrado Jesús, ha permanecido muerto, 3 días y 3 noches. Se cae la mentira de Roma, no hay forma de refutar esto. Ahora, no es tan así, no es tan así. Y vamos a presentar una serie de razones del por qué es que creemos que no es tan así. ¿Está bien? Lo que yo voy a intentar presentar va a ser, denme un segundo, que esto siempre me tarda por alguna extraña razón. Yo nunca he aprendido a pasar los PowerPoint. Ahí está. Yo voy a presentar razones del Nuevo Testamento con respecto a la cantidad de tiempo en la que Jesús permaneció muerto. Voy a dar razones, apelando al Antiguo Testamento, de cómo este 3 días y 3 noches es un modismo hebreo, un hebraísmo, ¿está bien? Y luego voy a presentar testimonio enemigo. ¿Qué es el testimonio enemigo en términos históricos? Es un tipo de testimonio que no responde a fin de compatibilizar, en este caso, con la fe cristiana. Por ende, si yo presento documentación judía no cristiana que certifique nuestra postura, esto es considerado testimonio enemigo porque dicha fuente no tiene como objetivo llegar a un acuerdo, concordar con lo que los cristianos afirman. No existe ese compromiso con quedar bien con la fe cristiana, en absoluto. Como no existe ese compromiso con quedar bien con la fe cristiana, esto se puede tomar como testimonio enemigo y evidentemente nos arroja un buen dato, ¿no? Un dato que parece indicarnos cierto grado de objetividad. ¿Está bien? Así que vamos a arrancar si les parece. A ver, los evangelios, tanto los sinópticos como incluido el Evangelio de Juan, en múltiples oportunidades nos presentan afirmaciones de Jesús respecto a su muerte y a su resurrección. En múltiples oportunidades nos presentan esto. En varias oportunidades Jesús anuncia, predice su muerte y su resurrección. Acá lo que estamos discutiendo es la cantidad de tiempo en la que Jesús permanece muerto. Y estamos fundamentándonos o estamos tratando de responder un pasaje, que es el famoso 3 días y 3 noches, en donde Jesús hace referencia a el tiempo en el que Jonás estuvo adentro del pez, y ese era el mismo tiempo que supuestamente Jesús iba a permanecer muerto. Bien, les cuento lo siguiente. Vamos a contar, si ustedes me permiten, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está andando mal el internet? Ahí está. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 13 pasajes. Hay 13 pasajes en los 4 evangelios en donde se hace referencia al tiempo en el que Jesús muere. Al tiempo en el que Jesús, permanece muerto. ¿Cuáles son estos 13 pasajes? Aquellos que toman nota, tomen nota. Mateo capítulo 27, versículo 66. Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos capítulo 9, versículo 31. Marcos capítulo 10, versículo 34. Mateo capítulo 12, versículo 40, que es el que leímos, el de los 3 días y 3 noches. Mateo capítulo 16, versículo 21, Mateo capítulo 17, versículo 23, Mateo capítulo 20, versículo 19, Mateo capítulo 27, versículo 64, Lucas capítulo 9, versículo 22, Lucas capítulo 24, versículo 7 y Hechos capítulo 10, versículo 40. Lucas capítulo 18, versículo 33 y Lucas capítulo 13, versículo 32. Esos son los pasajes donde en los evangelios, porque no solamente se hace referencia a la cantidad de tiempo en el que Jesús estuvo muerto en los evangelios, sino también en otros documentos que forman parte del Nuevo Testamento, pero estos son los pasajes en donde en los evangelios se habla acerca del tiempo en el que Jesús
permanece muerto. ¿Está bien? Para aquellos que lo dije demasiado rápido, no se preocupen porque esto lo voy a subir a YouTube y ahí lo van a poder pausar cuando ustedes desean. Simplemente para no perder el ritmo, continúo. Bien, en todos estos pasajes que he nombrado, les cuento que solamente en tres pasajes, parece indicar que Jesús debería permanecer muerto durante 3 días y 3 noches. ¿Dónde están esos pasajes? Bueno, por dar un ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo capítulo 12, versículo 40 es el pasaje que hemos leído. 3 días y 3 noches el Hijo del Hombre tendría que permanecer en el corazón de la tierra. Pero después también tenemos Mateo capítulo 27, versículo 63, que es cuando los sacerdotes le dicen a Pilato que mande una guardia a custodiar la tumba, dado que Jesús dijo que después de 3 días, él aparecería nuevamente con vida. Aquí no dice 3 días y 3 noches, pero dice después de 3 días. Entonces, uno podría llegar a entender de que eso puede estar haciendo referencia a luego de 3 días y 3 noches, luego de 72 horas. Esto también parece indicar Marcos capítulo 8, versículo 31, el después de 3 días. ¿Está bien? Pero esos son los únicos pasajes que podrían utilizarse a favor de esto, dado que todos los otros pasajes que he citado dicen o hacen referencia al tercer día. Una cosa es después de 3 días y otra cosa es al tercer día. En términos occidentales, o sea, dentro de nuestra mente occidental, una cosa es decir después de 3 días y otra cosa es decir al tercer día. Pero que esto era distinto para los judíos de aquel entonces, no, evidentemente no era distinto. Pero aquí es en donde yo menciono que, y lo voy a demostrar, que cuando se habla de 3 días y 3 noches o luego de 3 días, se está apelando a un tipo de modismo hebreo, un hebraísmo. ¿Viste cuando vos de repente estás, no sé, te vas a comprar una pizza? Supongamos que te vas a comprar una pizza, ¿no? Te vas a comprar una pizza. Y tarda y más, y parece que tarda más en hacerse la pizza cuando más hambre tenés. Y ahí te llama tu esposa, porque siempre tu esposa te llama cuando pasás más de 15 minutos en la calle. O al menos con la mía pasa esto. Y te dice, ¿y qué pasó con la pizza? No, tarda un año, olvídate. ¿Verdaderamente la pizza tarda un año? No, no tarda un año. Ese tarda un año es simplemente un modismo nuestro para indicar que tarda mucho tiempo, que se está tardando. No hay que entenderlo de una manera literal, tarda un año. De aquí a 365 días va a estar la pizza. Nadie lo entendería de esa manera, sino que lo que entenderíamos sería, no, tarda mucho tiempo, nada más que eso. Es algo similar lo que pasa aquí con este pasaje de 3 días y 3 noches. Y ahora se los voy a mostrar con la misma Biblia. Entonces, en todos los demás pasajes que he citado, dice al tercer día, al tercer día, al tercer día. ¿Quién negaría que Jesús resucitó al tercer día? Esto también propone un problema matemático. ¿Por qué? Porque si Jesús permanece muerto 3 días y 3 noches, si Jesús permanece en la tumba 72 horas clavadas, Jesús no resucita al tercer día. Jesús resucita al cuarto día. Pero perdónenme, nosotros siempre hemos creído, afirmado, declarado que Jesús resucita al tercer día, no al cuarto día. Si tomamos la descripción de 3 días y 3 noches como 72 horas de manera literal, luego de esas 72 horas ya comienza el cuarto día. Por ende, al afirmar esto estaríamos diciendo Jesús resucitó al cuarto día. Y eso es, o sea, aquel que afirma eso, papi, o sea, necesitas replantearte un par de cosas. Ahora, pese a que nosotros ya sabemos y no hace falta indicar que la Biblia se cansa de decir al tercer día, y no solamente los evangelios, por dar un ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, es la descripción del famoso credo prepaulino, donde Pablo recita nuevamente a los corintios la creencia de la resurrección de Jesús. Y dentro de ese credo, que es muy primitivo, los académicos creen de que puede remitirse a los 2 o 3 primeros años, la creación de este credo puede remitirse a los 2 o 3 primeros años del surgimiento de la fe cristiana. En ese credo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 4 particularmente,
dice al tercer día. O sea, nadie podría negar que Jesús resucita al tercer día. Pero esto parece o implica una aparente contradicción. O es al tercer día o es luego del cumplimiento de 3 días y 3 noches. Pero ahora yo les voy a mostrar con la misma Biblia que eso de 3 días y 3 noches es un modismo. Eso es un modismo hebreo, el famoso hebraísmo. Por dar un ejemplo, leamos aquí donde estoy marcando, leamos 1 Samuel capítulo 30, versículos 12 y 13. Presten atención lo que dice el texto. Le dieron también un pedazo de masas de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Esto parece al menos similar, esto es al menos similar a lo que encontramos en el texto de Mateo, Mateo capítulo 12, versículo 40, 3 días y 3 noches. Pero presten atención cómo sigue el texto. Acá dice, no había comido nada en 3 días y 3 noches. Pero luego acá dice algo que es maravilloso. Dice, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Para. Vamos a tratar de sacar cuentas. Este siervo que come estos higos, esta masa, no había comido porque su amo lo había abandonado, no había comido durante 3 días y 3 noches. Pero cuando David le pregunta de dónde viene, este hombre responde, hoy es el tercer día que mi amo me ha abandonado. Si no comió nada durante 3 días y 3 noches, hoy es el cuarto día, no el tercero. Pero el mismo texto indica que es el tercer día, no el cuarto. ¿Hay una contradicción acá? En absoluto, para nada. Porque 3 días y 3 noches es simplemente un modismo hebreo, un hebraísmo. Un modismo de tiempo. Evidentemente, el autor de 1 Samuel no podría equivocarse y caer en una contradicción en un versículo. En un versículo hacer 2 declaraciones que son contradictorias entre sí. Entonces aquí ustedes podrán ver cómo ese 3 días y 3 noches puede coincidir con al tercer día. ¿Está bien? Pero si hay alguien que dice, bueno, no, esto no me resulta concluyente, yo necesito otro pasaje, ¿no? Bien, vamos al siguiente. Génesis 42, 17 y 18. Dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Entonces los puso en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo, en ese caso si ellos estuvieran presos 3 días y después de eso José los suelta, entonces ellos habrían sido sueltos en el cuarto día. Sin embargo, no es eso lo que aparece. Él los suelta al tercer día, o sea, ellos estuvieron presos durante 3 días, forma idiomática expresiva, esto es un modismo hebreo, y fueron sueltos al tercer día de manera literal. ¿Se entiende cómo no hay una contradicción acá? ¿Por qué pasa eso? Se preguntarán ustedes, ¿no? Vamos a continuar. ¿Por qué pasa eso? Presten atención aquí lo que dice el Talmud babilónico. No lo dice Santiago, no lo dice el Papa Francisco, no lo dice Constantino, no lo dice el reptiliano, lo dice el Talmud babilónico. Dice, una parte del día es el total de él. Una parte del día es el total de él. Pero no solamente esto lo dice el Talmud babilónico, sino que también lo dice el Talmud de Jerusalén. Y ahí ustedes tienen las referencias para poder buscarlo, las fuentes. Algo que siempre solicitamos, ¿no? Fuentes. Tenemos una enseñanza. Un día y una noche son un oná. Y una parte de un oná es como el total de él. Es como el total
de él. ¿Quién lo dice esto? ¿Lo dice Roma? No. Lo dice una fuente judía no cristiana. Y es más, querían una fuente, les di dos. Entonces, aquí podemos ver cómo el Antiguo Testamento hace referencia a que 3 días y 3 noches no necesariamente son 72 horas, sino que puede ser entendido de otra manera, tal y como el cristianismo siempre ha entendido que fue el tiempo que Jesús pasó muerto. Y aquí tenemos dos fuentes hebreas que nos transmiten las ideas que ellos tenían como culturas y muestran de que cuando hablamos de un día o cuando hacemos mención a un día, podemos estar haciendo referencia a simplemente una porción del mismo, nada más. Una porción de un día equivale a un día por completo, dice. Por eso es que cuando vos sacás cuentas y decís, Jesús muere un viernes, estuvo muerto durante 3 horas. ¿Cómo esto puede ser un día? Claro, porque la misma fuente judía te dice que una porción del día cuenta como la totalidad del mismo. Entonces ya tenemos viernes un día. ¿Cómo es esto? Claro, porque 3 horas es suficiente. El sábado nadie discute que en su totalidad, aunque hay algunos personajes que dicen que Jesús resucitó un sábado, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar eso para otro momento. Sábado en su totalidad Jesús permanece como muerto. Y temprano a la mañana del domingo Jesús resucita. Nuevamente otra porción del día. Ahí tenés los 3 días que Jesús estuvo muerto, pero que a su vez Jesús resucita el tercer día. Algunos de ustedes podrán decir, esto no me es suficiente. No me es suficiente esto. Bueno, ¿por qué no vamos a Esther capítulo 4, versículo 16? Esther capítulo 4, versículo 16. Dejen que lo busco. Esther capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer a partir del versículo 15, una historia súper conocida, muchos de ustedes ya la deben conocer, evidentemente. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Cuándo es que Esther se iba a presentar delante del rey? Cuando cumpla con esto. ¿Cumplir con qué? Con el ayuno de 3 días y 3 noches. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Espero que estemos de acuerdo, porque es evidente lo que dice el texto. Pero cuando vamos al 5, ¿qué es lo que dice inmediatamente? Al tercer día, Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse al patio interior del palacio. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Esto quiere decir que, nuevamente, 3 días y 3 noches no quería decir literalmente 72 horas. Nuevamente, Esther se presenta al tercer día. Y Esther, fíjense qué maravilloso que es este pasaje. ¿Por qué? Porque manda a todos a ayunar con ella 3 días y 3 noches. Y dice Esther, cuando cumpla con esto, ¿cumplir con qué? Con el ayuno de 3 días y 3 noches. Cuando cumpla con esto me presentaré delante del rey. Pero al capítulo siguiente dice, al tercer día Esther se presenta delante del rey. ¿Se cumplieron las 72 horas para que Esther se presente delante del rey o no? No, evidentemente no. ¿Por qué? Porque Esther se presenta al tercer día y no al cuarto. Si estamos hablando de literalidad de 72 horas, cuando se cumplía este tiempo era recién al cuarto día, pero Esther se presenta al tercer día. ¿Esto qué demuestra? Nuevamente, que es un modismo hebreo, es una forma de hablar en cuanto al tiempo. No, no sabes, es un infierno el calor que hace. ¿Es un infierno? No, simplemente hace mucho calor. No, no sabés, 3 horas para que te atiendan cuando llamás por teléfono a tu compañía de celular porque es que no te anda el internet. No te atienden en 3 horas. Tardan mucho tiempo, pero no te atienden en 3 horas. No, no sabés, 1 año para que te den esta pizza. ¿Te la entregan a la pizza en 365 días? No. Tardan mucho en entregarte la pizza. Lo mismo pasa en este sentido. ¿Son 72 horas que deben cumplirse?
No. ¿Son 3 días y 3 noches de forma literal? No, es un modismo hebreo llamado hebraísmo, hebraísmo de tiempo. Entonces, ¿hay buenas razones para creer que Jesús fue crucificado y murió un viernes? Obvio que las hay. ¿Implica una contradicción con esta afirmación de Jesús? En absoluto, para nada. ¿Jesús resucitó un domingo bien temprano a la mañana? Claro, muy probablemente Jesús ya haya estado muerto menos de 30 horas. ¿Y estos son 3 días y 3 noches? Sí. Sí. Porque Jesús resucita el tercer día. Creo que he mostrado, a ver, y ustedes podrán hacerme la crítica que quieran, creo que he mostrado razones en el Nuevo Testamento. He presentado, y después ustedes pueden volver a ver este video, he presentado cada uno de los pasajes que en los evangelios, tanto en los sinópticos como en Juan, hacen referencia a el tiempo que Jesús iba a permanecer muerto. He demostrado que solamente en 3 de esos múltiples pasajes que he traído sobre la mesa, solamente pueden llegar a indicar más tiempo de las 72 horas, o al menos 72 horas. Un solo pasaje hace referencia a los 3 días y 3 noches o las 72 horas. Los otros podrían indicar algo similar. Pero después el resto de los pasajes que he presentado, que son probablemente más de 10, todos hacen referencia al tercer día. ¿Esto implica una contradicción? En absoluto. ¿Por qué? Porque les he mostrado que tanto el libro de Esther, Primera de Samuel, como también el libro de Génesis, hace referencia al mismo modismo, donde el cumplimiento de las 72 horas o los 3 días y 3 noches y demás, simplemente es una referencia de tiempo, a una X cantidad de tiempo, pero en realidad el autor no pretendía que se entendiera de manera literal. Y si eso no fuese poco, presenté 2 fuentes no cristianas, el Talmud judío y el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia, donde se hace referencia a que tan solo una porción del día debe ser contado como el día en su totalidad. Por ende, Jesús, al morir un viernes y resucitar un domingo, cumple con este criterio. Son 3 días los que Jesús estuvo muerto, pero a su vez Jesús resucitó al tercer día. Los leo en los comentarios.